Hola, y sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Relatos del Olimpo. Yo soy su mito nerda de confianza, Nix, y les voy a contar que sí, les voy a confesar que efectivamente mi película favorita de Disney es Hércules. Así que se imaginarán la sorpresa que me metí cuando fui creciendo y me di cuenta que me vieron la cara de estúpida porque la película es una mentira total. Disney hizo un tremendo remix con la mitología y básicamente nada de la película es como lo cuentan las fuentes primarias. Ni Hércules es hijo de Hera, ni Megara tiene un final feliz, ni Hades se la pasa complotando para matar a nuestro queridísimo Hércules, Ricky Martin, múscules, hermoso, precioso, ¡mua! Lo adoro. Y estoy todavía más segura que no soy la única que le tocó vivir un tremendo zampón en la cabeza cuando nos enteramos que Don Pelos de Fuego tenía esposa. Y no una esposa quien sea. No, no, no. She's a baddie, es una bichota, como le quieran decir, Motomami, me vale. Perséfone, diosa de la primavera y reina del inframundo. Diosa de la primavera y reina del inframundo. Como que suena raro, ¿no? ¿Cómo es que el niño emo de la mitología griega terminó con la princesa de la primavera? Y, todavía más interesante, ¿por qué es que el nombre de la diosa de la primavera se traduce a la que lleva la muerte? Y sí, esto todo puede sonar súper confuso y súper complicado y me encantaría decirles que no, que la verdad es que es muy simple, pero ¿para qué les miento? Aunque, tranquilos, no se me asusten, no se me preocupen, para eso estamos acá en otro episodio más de Relatos del Olimpo. Episodio 2. La temible Perséfone y el aborrecible Hades. Después de que Cronos vomitó a sus hijos y los titanes fueron derrotados, llegó la hora de dividirse las labores. Ahora sí, ¿quién se iba a encargar de qué? Los tres hermanos, hijos de Cronos, es decir, Zeus, Poseidón y Hades, entonces decidieron que cada uno se iba a quedar con una parte del mundo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón se quedó con los mares y Hades se quedó con el inframundo. Y pues bueno, entre los tres decidieron que iban a gobernar sobre la tierra y los mortales, aunque cada uno en su propio reino iba a tener la misma soberanía y poder. Y así, Hades se convirtió en el rey del inframundo y dios de los muertos, que, ojo, no es el mismo que el dios de la muerte, ese es otro. Y a su vez, mientras que varias deidades decidieron que se iban a quedar a vivir muy tranquilas en familia, que en realidad no estuvieron nada tranquilas, pero bueno, se quedaron a vivir en el Monte Olimpo, Hades dijo, no quiero tanto drama, muchas gracias por la invitación, pero no gracias, yo me voy a mi propio reino, ahí se ven. Y de ahí, de hecho, es que sacamos uno de los significados de su nombre, que es el que recibe a todas las personas. Pues él es quien recibía a todas las almas del inframundo, y no nada más eso, sino que se encargaba de que tampoco saliera nadie de ahí. Por lo mismo, va a ser bastante odiado y, como no, en general, las deidades que están relacionadas con la muerte y con el inframundo no van a ser muy queridas por las personas que se pueden morir, ¿verdad? Además de que no importa cuánto le rezaran a Hades o cuántos sobornos le pudieran dar a Hades, al final del día la muerte es inevitable. Así que, pues, muy querido y muchos santuarios y muchos cultos más allá de los ritos funerarios no le tocaban a Hades. Pero fuera de esto, era un dios bastante tranquilo, era un dios bastante chill, que no le interesaban los chismes, solo le llegaban a sus oídos las maldiciones de los humanos y lo que le decían las erinias, pero fuera de eso realmente sí era un dios bastante tranquilo y muy justo. Bueno, tranquilo hasta que quiso una esposa. Y el mito de cómo es que se conoció, o mejor dicho, cómo consiguió a su esposa, lo vamos a encontrar principalmente en el himno homérico a Deméter. Y este nos empieza contando que Deméter, diosa de la agricultura y una de las diosas de la fertilidad, tiene una hija bastante bella llamada Core. Bueno, no nos dicen un nombre, así que le llamaremos Core, que significa doncella. Y pues Core estaba jugando con las Oceánides, unas ninfas. Estaba jugando en una pradera y estaba recogiendo flores. Había violetas, había rosas, había azafrán, jacinto, cualquier cantidad y variedad de flores que te pudieras imaginar. Y en medio de todas ellas apareció una flor bellísima. Tenía un olor inigualable y era la cosa más hermosa que alguna vez Core vio. Se acercó a ella
y la tomó entre sus manos. En un abrir y cerrar de ojos se hizo un hoyo tan grande y tan profundo y tan negro como la noche. De ahí salió un carruaje tirado por 4 yeguas, tomó a la hija de Demeter por los pies y se la llevó hasta el fondo del inframundo. Core gritó, pataleó, se resistió, pero sus esfuerzos fueron en vano. Incluso en un momento llegó a gritar por su padre, Zeus. Pero lo que ella no sabía es que el muy desgraciado había sido quien había causado todo esto por apaciguar a su hermano, Hades, que quería a la niña como su esposa. Así que nadie la escuchó. Ni dioses ni mortales pudieron ayudarla, y el momento en el que pasó bajo la tierra perdió toda la esperanza. Fue entonces que las praderas se agitaron y las montañas temblaron, y Demeter se dio cuenta que algo no estaba bien, por lo que fue a buscar a su hija, pero no la encontró. Durante 9 días estuvo buscándola, durante 9 días estuvo llorando y durante 9 días estuvo jalando del cabello. Fue hasta el día 10º que se encontró con Hécate, quien le preguntó que quién caramba se había llevado a su hija. ¿Había sido un dios? ¿Había sido un mortal? ¿Y quién la traía de tal humor? ¿Quién la traía en tal depresión? Que ella desde lejos había escuchado los gritos de su hija, pero lamentablemente para el momento en el que llegó, no había nada. Demeter entonces le contestó que pues estaba igual, que ella ni siquiera había escuchado los gritos de su hija, que no sabía dónde estaba, que estaba realmente desesperada. Entonces las dos prendieron su modo detective y empezaron a buscar por la verdad. ¿Y quién mejor para contarles la verdad que el tío más chismoso de toda la mitología griega? El que ve todo, el que está desde los cielos, el que ve desde que amanece hasta que anochece, el mismísimo sol, Helios. Así que llegaron con Helios y le preguntaron que si había sido testigo de algo, y él les contestó que sí, pero que no se iban a creer lo que había sucedido. Les contó que Hades había salido desde el inframundo y había raptado a la hija de Demeter, pero quien realmente tenía la culpa de esto no era Hades, que de hecho Hades era un esposo bastante bueno para su hija, que el verdadero villano de la historia era Zeus. Les comentó que él le había dado permiso a Hades de llevarse a la pequeña Core al inframundo y que todo esto lo había hecho a espaldas de Demeter y todavía peor, sin el consentimiento de Perséfone, o Core. Porque sí, para este momento ya tenemos un nombre para la pequeña hija. Ya sabemos que se llama Perséfone. Esto nos deja en un lugar muy curioso porque si bien el que lleva a cabo el acto del secuestro tal cual es Hades, el villano de la historia, muy entre comillas, en realidad es Zeus. Y, ojo, esto no tiene nada que ver con mi opinión personal de Zeus. Esto nos lo dice Helios mismo, quien lo balconea y le echa la culpa, por lo que podemos preguntarnos realmente si fue un rapto o un matrimonio arreglado. Porque no hay realmente una razón para pensar que Zeus le valía a su hija y pensar que no estaba actuando en lo que en su cabeza era su mejor interés. No es que estaba haciendo este arreglo con Hades simplemente para joder a Perséfone o joder a Demeter. De la misma manera, los padres en la antigua Grecia se encargaban de asegurar el futuro de sus hijas con un buen matrimonio, porque, pues, al final del día, la antigua Grecia era una sociedad patriarcal, las polis helenas eran patriarcales, y pues los mitos van a reflejar esta realidad social. De cierta manera es un recuento del ritual de iniciación de pasar de ser una niña a ser una mujer. Perséfone pasa de ser una pequeña doncella virginal e inocente a ser una mujer crecida. De hecho, la primera vez que aparece el nombre de Perséfone es cuando Hécate le pregunta a Demeter por su hija. Es hasta que se encuentra en el inframundo que recibe un nombre. Antes de eso no nos los mencionan en el mito. Y aún así, a pesar de que Hades es un partidazo, aunque de su tío, se los digo por si no habían atado los hilos del árbol genealógico, no sabemos qué sucede entre ellos dos en el inframundo. Solo sabemos que Perséfone está triste. Y no es la única con el estómago retorcido, ¿eh? Demeter pasa de depresión a un emperramiento masivo con Zeus. Sigue en depresión, pero ahora agréguenle rabia. Y decide que si a Zeus le valió su opinión en lo que concierne a su hija, ella podía pintarle el dedo y aplicarle el mismo trato. Dejó de lado sus labores y se fue a merodear por el mundo hasta que llegó a Eleusis. Pero como no quería que la reconocieran y se llenara su camino de paparazzis, se transformó en una viejita. Y en esa forma se encontró con las hijas del rey Celeo, a quienes les contó su disque historia, que llevaba un largo camino, que venía desde Creta y no por voluntad propia, pero porque había sido raptada por unos piratas. Habían llegado a estas tierras y antes de que pudieran aprovecharse de ella, se había atrevido a escapar. Les preguntó que si había una casa a la que podía ir quien la recibiera y pudiera darle un trabajo, ayudando a limpiar sus casas o asistir con la crianza.
Y fíjense cómo se dieron las cosas, que las doncellas justo le dijeron que para su suerte, su madre acababa de tener un hijo llamado Demofón, que podía ir con ella a pedirle trabajo de babysitter. Y así fue. Y el cuidado de Demofón fue puesto en las manos de Deméter Incógnito, quien decidió criarlo como Dios, nada más y nada menos. Por ello, cuando nadie la veía, le daba del néctar de los dioses y lo bañaba en fuego, hasta que un día la madre de Demofón lo descubrió y malinterpretó el proceso de la inmortalidad por una señora senil jugando a quemar bombones en la fogata, pero en este caso el bombón era su bebé. Empezó a gritarle que si estaba loca, que en qué mundo creyó que era correcto rostizar a su hijo como pollo. La verdad, para nada lo culpo, porque uno, no sabía que era Demeter, y dos, si mi hijo lo estuvieran rostizando, pues también me vuelvo un poco loca. Mas Demeter no se lo tomó con tanta calma ni tanta empatía. Y cuando estaba a punto de sacar la chancla para defender a su hijo, Demeter decidió revelar su identidad y su plan de hacer a Demofón un inmortal. Podrán imaginarse que su madre se quedó tiesa como piedra y con cara de payasa, porque se había atrevido a gritarle a una diosa. Y el gran futuro que pudo haber tenido su hijo se esfumó más rápido que en lo que yo me como un taquito de bistec con queso. Acababa de ofender a nadie más ni nada menos que una de las olímpicas, Deméter. Y ella, como compensación, exigió que le construyeran un templo en Eleusis y le rindieran culto ahí. De hecho, este mito es el que da la explicación a los orígenes de los misterios eleusinos, que le rendían culto a Demeter y a Perséfone en la antigüedad. Pero por el momento tenemos a Demeter en Eleusis, que con su templo nuevo decidió hacerse burrito con una cobija e irse a hibernar. Chao, ahí se ven, déjenme estar triste porque no tengo a mi hija. Y no voy a hacer nada que crezca en la tierra. ¿Qué se creen? ¿Que porque ahora tenía un templo todo estaba solucionada? Cero, claro que no. La tierra fue infértil por 1 año. No crecieron frutos ni césped para el ganado. Y sin alimento, los humanos no podían hacer sacrificios. También se iban a morir de hambruna, pero pues eso qué le importaba a Zeus. Éramos sus juguetitos porristas. Si uno se moría, X, habían otros 20,000. Pero si se morían esos 20,000, ¿quién le iba a rendir culto? No, eso imposible, eso no. A ella no le gustó la huelga de Deméter. Entonces mandó a Iris, diosa del arco iris y mensajera de los dioses, para tratar de convencerla, y el muy infeliz hizo que le repitiera las siguientes palabras: Zeus te invita a que regreses. ¿Invita? O sea, obviamente Deméter le dice que no. Y ante esto, Zeus le va mandando diferentes deidades para convencerla, pero le sigue diciendo que no, a pesar de que le están dando diferentes regalos, le hacen las mayores promesas y le dicen que cualquier cosa que ella quiera, que se la van a dar. Pero lo único que ella quiere es su hija. No regresaría al Olimpo ni haría brotar ningún fruto en la tierra hasta que vea a su hija con sus propios ojos. Y pues a Zeus no le quedó de otra, por lo que tuvo que mandar a Hermes para persuadir a Hades de regresar a Perséfone. Pero lo curioso otra vez es que cuando llega, la ve triste. Ve que está sentada en el regazo de Hades o al lado de él, pero sigue triste porque extraña a su mamá, extraña el mundo donde vivía. Pero se enfocó en su misión. Se acercó con Hades y le comentó el emperre de Deméter y que no están habiendo sacrificios, lo cual también era un problema para Hades, porque si los humanos empezaban a morir así uno tras otro, pues eso significaba que iban a llegar un montón de almas al inframundo y eso implica un montón de chamba, un montón de papeleo y qué flojera, la verdad. Por órdenes de Zeus tenía que regresar a Perséfone, y Hades con una sonrisa le dice que sí. Y le repite: no seré esposo indigno de ti, vas a reinar sobre el inframundo, tendrás privilegios, se castigará a quien te falte el respeto y a quien no te dé ofrendas. Pero no dejemos engañarnos por su sonrisa, porque antes de que se vaya, antes de dejarla libre, le da de comer un grano de granada. Y ahora sí, después de que se lo tragó, así como entró en su carruaje, sale con el carruaje de Hades. Y aquí yo me imagino una escena bellísima con las mismas vibras de alguien esperando a la persona que está llegando del aeropuerto, pero en este caso es Deméter esperando a que llegue Perséfone del inframundo. Así, se reencuentran, ambas corren a abrazarse, se extrañan, hasta me lo imagino así como con cámara lenta, toda la cosa, y Chariots of Fire así atrás de tan 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 tan. Tan, 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 que no la voy a poner porque copyright, así que se aguanta con mi voz. Tan, 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 tan. Se acabó el concierto. En fin, como buena mamá, Deméter sabía que había algo raro, entonces le preguntó que si había comido algo en el inframundo. Que pues, no friegues, ¿cómo no va a haber comido nada en 1 año? Digo,
hasta que leí esto puntualmente no pensé en que, pues sí, a lo mejor y Perséfone no comió nada mientras estuvo en el inframundo, que fue más o menos como un año. Pero se refería a este grano de granada. Perséfone le dice que sí, y le comenta que fue obligada a comer. Ya sea que haya sido engañada u obligada, el texto nos da a entender de que no fue así de, oye, te ofrezco, sí, gracias. No, Hades no le dio de otra. Y por haber comido ese fruto, ahora iba a tener que pasar un tiempo con Hades en el inframundo, todos los años. Pero Demeter no iba a dejar que estuviera todo el tiempo ahí. Fueron con Zeus y yo me imagino que Demeter le dijo, ahora sí me vas a dar un trato justo, porque si no, te las vas a ver. Por lo que Zeus termina dictaminando que está bien, que esta vez sí la va a escuchar, que le va a hacer un poco de caso y que va a pasar un tiempo en el inframundo y un tiempo con su madre. Demeter es feliz y hace crecer de regreso todos los frutos y todas las cosas en la tierra. Sin embargo, cuando llega el momento de que Perséfone regrese al inframundo, Demeter se acuerda de esto y vuelve a empezar a sentirse triste, por lo que la tierra se empieza a secar, se empieza a hacer cada vez más fría y cada vez más solitaria. Y así nacieron las estaciones. Cuando Perséfone regresa del inframundo, llega la primavera, Demeter está feliz y toda la tierra se pone frondosa, igual en verano. Pero yo me imagino que en el momento en el que se va acordando que Perséfone se va a tener que ir, la tierra se empieza a secar, porque se empieza a poner triste. Eso sería el otoño. Y el periodo en el que Demeter está sola y Perséfone está en el inframundo es lo que conocemos como invierno. Hola, llegó el espacio de los anuncios, pero les prometo esto va a ser muy rápido porque además no he terminado de editar el podcast, son las 10:44 del día anterior, del día que se publica en la noche, en fin. Quiero agradecerles a todas las personas porque el recibimiento del podcast de verdad me tiene todavía con el corazón. Ay, voy a llorar, me siento súper bonito y estoy tan contenta que lo estén disfrutando tanto como yo. Llegamos al número 16 de los más escuchados de historia en México en Spotify. Eso sonó muy raro, pero sí. Ay, de verdad, desde el fondo de mi corazón, tienen todas las personas que han escuchado este podcast un espacio por siempre en mi alma. Muchísimas gracias y pues ya, no los detengo más. Sigamos con el mito o análisis o lo que sea que siga. La verdad no me acuerdo qué punto. Ya me voy a callar. Bye. No sé ustedes, pero yo después de escuchar este mito entré en una situación ahí medio curiosa porque nos damos cuenta que Perséfone tal cual no es la que trae la primavera, es Demeter. Coincide con la llegada de Perséfone a la tierra, pero ella no tiene ningún poder que haga que crezcan las flores y que vuelva a ser frondosa la tierra. Ese es trabajo de Demeter. De lo único que Perséfone es puntualmente diosa es el inframundo. De hecho, la primera mención escrita de Perséfone que tenemos es con Hesíodo en la Teogonía, y aquí no mencionan nada de que sea esta diosa inocente que jugaba con las ninfas, sino que es esposa de Hades, y se menciona que es la temible Perséfone. Temible acompaña a su nombre desde el 800 antes de la Era Común. Este himno homérico a Demeter es de casi un siglo después. Y si nos metemos a investigar de los ritos eleusinos, nos vamos a confundir todavía más, porque, pues, no sabemos mucho, eran misterios, pero lo que sí sabemos es que el primer altar registrado al culto de Demeter y Perséfone es mucho más antiguo que incluso la primera evidencia escrita de estas dos. Es de la Grecia micénica, que es más o menos como la antigua Grecia de la antigua Grecia. Pequeño break de historia rapidísimo. El periodo micénico es del más o menos el 1700 al 1050 antes de la Era Común. Y luego viene la pesadilla de todas nosotras, las que amamos la mitología grecorromana, porque se llama periodo oscuro. En este periodo, que fueron más o menos como 300 años, literalmente es oscuro porque no tenemos textos, no sabemos nada. De repente nada más sabemos que se reconfiguró el panteón griego y que de repente habían deidades nuevas, que cambiaron los órdenes de las cosas, pero casi no tenemos nada de información ahí. Bibidi babidi, no hay nada. Después está la Grecia arcaica, que es la época de los textos de Homero y Hesíodo. Después la clásica, que son Aristóteles, Platón, Sócrates, Eurípides, y pues ya después vino el periodo helenístico que termina con la conquista de Roma. Cerramos paréntesis de historia. Pero para que entiendan mi fascinación con Hades y Perséfone, y específicamente el culto a Perséfone, existe una copa de más o menos el 2000
antes de la Era Común, que se ha interpretado como el mito de Perséfone bajando al inframundo. Es decir, muchísimo antes que el altar. O sea, el culto a Deméter y Perséfone es antiguo como su madre. Y no nada más eso. Uno de los misterios más famosos de la antigua Grecia son estos: el culto a Perséfone y a Deméter. De hecho, en la Grecia micénica se les conocía a Deméter y a Perséfone como las dos diosas. De hecho, hay inscripciones de una diosa llamada Peresua, a la cual se relaciona con una forma muy temprana de Perséfone. Y otra curiosidad es que a pesar de que Perséfone se la pasa según un ratote con su mamá, siempre que hay personajes que bajan al inframundo se le encuentran. Cuando Odiseo baja, Perséfone es quien le enseña las almas de mujeres legendarias. Cuando Psique tiene que bajar al inframundo, le pide a Perséfone un poco de su belleza para poder regresar con el amor de su vida. Y Heracles, en su última prueba, le pide permiso a Perséfone para llevarse al perro Cerbero del inframundo, lo cual me lleva a preguntarme por qué es de que Perséfone estaba tan presente en estos mitos, pero más allá, ¿por qué hay un culto tan grande a Perséfone siendo una sociedad tan patriarcal? Porque Hades no era tan venerado como Perséfone. Sí era incluso venerado en los ritos eleusinos, pero como esposo de Perséfone. A comparación de otras deidades, tenía pocos altares y era más que nada venerado en los ritos funerarios. Bueno, pues ¿se acuerdan que les conté del periodo oscuro? Resulta y resalta que en este periodo oscuro apareció Hades. Antes del periodo oscuro, Hades no existía. No tenemos ninguna mención ni evidencia de él. De hecho, Poseidón, que era conocido como Posedao, parece que estaba conectado mucho más con la tierra y el inframundo que con el mar, por lo que puede ser que él haya tenido el rol de rey del inframundo, entre comillas, en la Grecia micénica. Y de ahí puede que venga su epíteto, o sea, apodo, de agitador de la tierra, porque era considerado una deidad ctónica. Ahora, ¿qué es una deidad ctónica? Pues una que pertenecía a la tierra o de la tierra. Todas las deidades que estaban conectadas con lo que sucedía por debajo de la tierra se les consideraba como deidades ctónicas. Y de ser así, ¿cómo habrá sido el mito del descenso de Perséfone al inframundo? ¿Habrá sido Poseidón el que habría tomado el lugar de Hades? ¿Habrá sido Perséfone la que se fue solita? ¿Sucedieron otras cosas? No lo sabemos y eso me da tanto coraje, especialmente porque las personas que nos gustan estos temas sabemos que en la mitología y por la tradición oral hay tantas cosas que queremos saber y simplemente no sabemos. Y lo peor de todo es que es muy probable que no sepamos, o al menos no pronto. Me encantaría darles una respuesta de cómo era el mito de Perséfone antes de la aparición de Hades en la historia, pero la respuesta es que no sé, y esa es una realidad que tengo que aceptar. La conclusión es que podemos culpar al periodo oscuro por toda esta falta de información. Pero como no nos vamos a quedar a hacer berrinches, vamos a mejor enfocarnos qué sucede en la Grecia arcaica, a partir de que ya existían textos escritos. A partir de que existe Hades, ¿por qué no tenemos tampoco tanta información? Como les comentaba, Hades y Perséfone también son deidades ctónicas, y estas eran de perro miedo. Y como la antigua Grecia estaba altamente basada en la tradición oral, el poder de la palabra era también masivo. Ahora, les voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez han tirado sal en la mesa? A mí me ha pasado varias veces y lo que acostumbro a hacer es hacerla un montoncito primero en la mesa, jalarla y tirarla encima de mi mano para luego lanzarla sobre mi hombro izquierdo. ¿Por qué? Realmente no tengo una razón, porque sí. Alguna vez escuché que era de mala suerte tirar sal en la mesa y pues se me hizo el patrón. Y de la misma manera hay personas que no caminan debajo de una escalera o no dicen el nombre de Macbeth en un teatro. Estas son supersticiones. Y no diría que es igual con Hades y Perséfone, no les llamaría una superstición, pero sí existía algo parecido. Regreso al poder de la palabra. El enunciar los nombres del rey y la reina del inframundo también era de cierta manera como llamarles, y pues si a la gente le gusta vivir, entiendo muy bien por qué no lo hacían tan seguido. Pero no es porque fueran malos. De hecho, si quitamos el hecho del secuestro, lo tomamos como un matrimonio arreglado así, tada, no lo vemos como algo violento, cosa que no recomiendo, pero digamos de que quitamos el secuestro y quitamos unos detallitos aquí y allá, e incluso si lo dejamos, eso es lo peor de todo, incluso si dejamos estas situaciones, esta sigue siendo una de las relaciones menos tóxicas dentro de la mitología griega. Y estoy segura que esa es una de las razones por las que se han vuelto una pareja tan popular dentro de la cultura popular y tan querida hoy en día. Pero al mismo tiempo no sabemos realmente qué haya sucedido en su relación
porque la gente no iba a contar esos mitos, no se iban a narrar esas historias. Pero repito, no es porque hayan sido malos, simplemente les tenían miedo, lo cual es súper lógico. Y lo mismo con el inframundo. El inframundo tampoco era malo, era simplemente el lugar a donde todas las almas se iban después de morir. Y dentro del inframundo habían diferentes secciones. Por ejemplo, estaban los campos asfódelos, que era el lugar más común al que iban a parar las almas de los muertos. Las personas comunes nos íbamos a los campos asfódelos. Se les hacía un reset de memoria y las almas nada más iban a rondar y a existir. No era ni bueno ni malo, era normal, promedio, pues. Pero para los héroes, los que eran sobresalientes, existían los campos elíseos, que era considerado básicamente como el paraíso de los griegos. Era el lugar de la eterna felicidad y belleza. Quienes habían vivido una vida virtuosa para los estándares de la antigua Grecia, iba a poder recordar quién era y vivir en el paraíso. Y luego estaba el Tártaro, que ese sí era un lugar espantoso. Tan espantoso que cuando los titanes fueron derrotados, fueron encerrados ahí. Era el lugar del castigo eterno. Estaba lleno de tormentos, sufrimientos y castigos irónicos para todo el resto de la eternidad. Y también en el inframundo habían diferentes ríos, los cuales no voy a nombrar todos, pero el más famoso es el río Estigia, que dividía el mundo de los vivos y de los muertos, y por ahí pasaban todas las almas antes de ser juzgadas y apuntadas al lugar del inframundo correspondiente. Así que no, el inframundo no era malo. Y de la misma manera, Hades y Perséfone no eran malos. Aunque Disney nos lo pintó como un villano, Don Pelos de Fuego no era un villano. Alguien tenía que hacer ese trabajo. De hecho, era bastante justo. Y un ejemplo súper claro de esto es la última tarea de Heracles, que es mejor conocido en nuestro mundo como Hércules. Heracles, que era el nombre griego de Hércules, tuvo que completar 12 labores. Había cometido un crimen terrible, porque Megara no fue feliz por siempre y para el resto de su vida. De hecho, Heracles la terminó matando en un ataque de locura inducida por Hera, y no nada más a Megara, sino también a sus hijos, Yupi y Yeye. Pero no por ser semidios o héroe se le iban a perdonar estos crímenes atroces. Igual así tuvo que absolverse, y para conseguir este perdón tuvo que completar 12 labores. La final fue llevar al perro de Hades frente a Euristeo, que era el rey de Micenas. Muchos ya lo conocen. Cerbero. Era guardián del inframundo. Tenía 3 cabezas de perro, una cola de dragón y en el dorso tenía toda clase de serpientes. Que con esta descripción yo no sé Heracles con qué coraje fue a pararse enfrente de Hades, pero una vez que llegó, le pidió permiso para llevárselo de paseo. Y Hades le dijo que si podía domarlo así, sin armas, con solo su talento, con solo su fuerza, podía, que tenía el permiso. Entonces fue a buscarlo enfrente de uno de los ríos del inframundo que se llamaba Queronte. Y según lo que nos cuentan, una vez que empezó a pelear, se montó en él y rodeó sus brazos en su cabeza para ahogarlo. ¿Cuál de sus 3 cabezas? No sé, pero alguna, así nos dicen. Cerbero, para defenderse, mordió a Heracles con una de sus serpientes, pero él no se rindió. Siguió peleando hasta que Cerbero fue el que terminó rindiéndose. Y tal cual Hades le había prometido, cuando lo venció, pudo llevárselo prestado. Y no solo llevárselo a dar la vuelta, sino que le permitió salir del inframundo, que es algo que les dije al principio del episodio. Nadie hacía eso. Muy pocos personajes en la mitología tienen la capacidad de entrar y salir del inframundo, y todos ellos tienen el permiso de Hades primero. Existen otros héroes que bajaron al inframundo y no salieron, pero Heracles había hecho un trato con Hades, y como logró cumplir su reto, Hades cumplió su palabra. Ahora, no es por este mito específico, pero este sí es una monedita a mi alcancía del atrevimiento a decir que sí es uno de los dioses más justos. Hades no puede ser persuadido por ningún tipo de rito, ni por ningún tipo de sacrificio, ni por ningún tipo de soborno. Era una de esas deidades que te decían, no es amenaza, simplemente te estoy diciendo que va a suceder. Sí es feroz, sí es de mano dura, pero es justo. Si tan solo tuviéramos políticos como Hades, ya, ¡puf! Adiós corrupción. Honestamente, analizando todo esto, irse al inframundo al final del día no está tan mal. Y así, con esa conclusión, queridas oyentes, llegamos al final del segundo episodio de Relatos del Olimpo. Yo sé que hay un montón de recuentos y libros del mito de Hades y Perséfone, pero con todo lo anterior, realmente no creo que haya alguno que llegue a capturar la complejidad y lo asombroso de la relación de Hades y Perséfone.
Y más que su relación, su existencia como tal. Esto es tan solo una pizca de todo lo que pasa por mi cerebro cada vez que pienso en ellos, cada que el ratoncito se pone así de taca, 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 taca. Imagínense cuando me meto a pensar en estos temas, que mi cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no para, pues sí, yo también entiendo por qué terminé tan retorcida. ¿Pero me culpan? No me atrevo a pararlo. ¿Cómo podría pararlo si cada vez que empiezo a investigar o a contar de algún mito termino con más preguntas que respuestas? Y desde el fondo de mi corazón espero que les pase lo mismo que a mí y que lo disfruten tanto como yo. Porque sí, hay veces que me estreso, pero es un buen estrés. Y si no les estresa o no consideran que esto es un buen estrés, lo siento mucho. Pero ¿no creen que sea todo esto lo que hace bello a la mitología? Lo complejo que no comprendemos, pero que de alguna manera nos hace sentido. Como que la diosa de la primavera se llame la que trae la muerte y que esté casada con el rey del inframundo. Y saber que en realidad no son malos, no son demonios, simplemente son. Ese es su rol. Alguien tenía que hacer ese trabajo y Hades y Perséfone, chef's kiss de cómo lo hacen. Sí, la muerte es inevitable. Pero como es inevitable, yo de mientras disfrutaré mi vida respirando, admirando los árboles, contando las estrellas y leyendo más de estas historias. Así que sí. Yo me despido por acá. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y recuerden, yo soy Nix, su mitonerda de confianza. Y si Hades no me secuestra, nos escuchamos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 31 de octubre, el día perfecto para recordar a todas las almas. Que si Halloween, Día de Muertos, ya saben, toda esa vibra. De hecho, este episodio fue para empezar a adentrarnos a ese mood. Pero de mientras, no se olviden de seguirme en las redes como Relatos del Olimpo, dejar su reseña y comentarios en cualquiera de las plataformas en la que me escuchen y también pueden recomendarle el podcast a su mito nerdo favorito o su abuelita. Les mando un abrazote y nos escuchamos a la próxima.